Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alessandra Martín y esto es Club de Prensa Miami. Estamos en riguroso directo. Son las 2 de la tarde, hora del este. Y comenzamos hablando de las elecciones a la alcaldía de Miami. Y es que la elección de Eileen Higgins como primera alcaldesa de Miami marca un giro histórico en una ciudad dominada durante décadas por liderazgos republicanos y figuras de origen cubano-americano. Su victoria llega después del fallido intento de aplazar las elecciones municipales hasta 2026. La derrota de Emilio González, pese al respaldo directo del presidente de los Estados Unidos y del gobernador de Florida, convierte en cierta manera esta elección en un termómetro nacional sobre la influencia del trumpismo entre los hispanos de Florida y podría anticipar dinámicas clave de cara a 2026. En términos de inmigración, la ciudad entró en un acuerdo con el Estado, se llama 287G, pero no lo necesitaba hacerlo, porque la ciudad de South Miami entró en una demanda en contra del Estado y recibió las noticias que no era necesario. Desafortunadamente, la ciudad de Miami no tuvo esta ruta. Tenemos ahora que evaluar todas nuestras opciones legales para que la policía de nuestra ciudad trabaje en nuestros vecindarios, no trabaja en papeles federales en contra de nuestros residentes. Saludamos en estos momentos a Galo Arellano, periodista del sur de Florida. Muy buenas tardes, Galo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Y a Sasha Escalante, también periodista del sur de Florida. Sasha, muy buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes a ambos. Comenzamos hablando de estas elecciones, de esta nueva alcaldesa, la primera mujer al frente de la ciudad de Miami y el Partido Demócrata que regresa después de casi 30 años. La participación, lo cierto es que no superó el 20% de los votantes que estaban elegibles para ejercer su derecho al voto. Pero, ¿qué implica, Sasha, políticamente el hecho de que el candidato respaldado totalmente por Donald Trump y también apoyado por el gobernador de Florida haya perdido con un margen tan amplio en una ciudad pues clave del sur de Florida? Ale, tú lo decías muy bien, probablemente lo que pasó, lo que vimos en Miami, no sé si decir que define totalmente probablemente lo que podría venir con las próximas elecciones, ¿no? Una elección nacional, pero definitivamente envía un mensaje absolutamente claro. El voto hispano, por lo menos el independiente y el de los jóvenes republicanos, ya no es un bloque garantizado para este partido. Si los republicanos en este momento no hacen correcciones de fondo, no corrigen la movilización, incluso el discurso que están utilizando para movilizar a los votantes, y si los demócratas siguen activados como lo vimos, que la maquinaria fue absolutamente distinta que los republicanos, el mapa electoral para el 2025-2026, que ya los tenemos allí en puerta, va a ser absolutamente distinto al que conocemos, aunque la diferencia, como lo mencionabas, no fue abrumadora, ¿no? Estamos hablando de casi unos 20 puntos porcentuales, pero sí es algo completamente inusual en elecciones municipales, sobre todo en Miami. Lo que podríamos definir, si tendríamos que titular, es que puede ser un revés simbólico para el presidente Trump, porque esta elección también, además de haber sido municipal, al meter el apoyo del presidente Trump al coronel Emilio González, la hizo de alguna manera partidista y amplió los límites de nuestra ciudad. Entonces, pero al ver cómo respondieron estos republicanos jóvenes e independientes, sobre todo hispanos, que debemos decir que fueron clave para un Trump en 2020, no votaron alineados en su candidato, y vemos ese comportamiento del electorado incluso por distrito, incluso en los más republicanos de la ciudad, como por ejemplo el Distrito 4, que es una de las zonas históricas absolutamente conservadoras de lo que podríamos definir como el oeste de Miami. Aún allí, Higgins obtuvo 44% y González como un 56%.
y entendemos que el comportamiento fue bastante bajo, pero cuando le metes la lupa y ves que casi la mitad del electorado votó por la candidata demócrata, definitivamente es una señal de fuga de voto republicano independiente importantísima. Yo pude conversar con Emilio justamente el día de las elecciones y me decía que estaba muy orgulloso y muy agradecido de haber recibido el apoyo del presidente de los Estados Unidos en al menos 2 ocasiones públicamente a través de una publicación en Truth Social. Incluso él decía, es que esta es la ciudad del presidente, aquí se va a construir la biblioteca presidencial frente a la Torre de la Libertad. Galo, ¿qué interpretación sacamos de estos resultados en cuanto al voto latino? ¿Podríamos decir que es un castigo a las políticas migratorias de Donald Trump? Yo lo veo clarísimo. Cualquier republicano que esté aspirando a una posición que tenga que ser electa por el voto popular debería ya ser catalogado como una especie en peligro de extinción. Y vamos a ser muy claros con esto. En 2024, Kamala Harris ganó Miami por un solo punto. Y en esta ocasión, en 2025, Higgins está ganando prácticamente por 19 puntos. 19 puntos. Estamos hablando de una diferencia de 18 puntos en tan solo un año en Miami, una ciudad completamente latina que sin duda alguna ha visto con malos ojos la política, sobre todo migratoria, del presidente Donald Trump. Y no olvidemos también que Miami es una de las ciudades en donde vivir se ha vuelto realmente un riesgo de acrobacia, ¿no? Solamente aquellas personas que están dispuestas a hacer malabares y piruetas pueden vivir en una ciudad como esta. Y creo que simplemente es un paso de factura a la administración Trump, quienes deben estar realmente preocupados. Y no solamente eso, hablemos de la popularidad de Trump. Yo tengo aquí algunos datos muy curiosos. Por ejemplo, miren, en las ciudades, por ejemplo, antes hablamos de 2017, cuando salió todo el fenómeno de Donald Trump, habían, por ejemplo, 14 de las 50 más grandes ciudades en los Estados Unidos. 14 eran gobernadas o administradas por republicanos. Para 2025 son apenas 7, es decir, la mitad ha bajado. Yo creo que el efecto Donald Trump ha sido como una kriptonita para el voto y sobre todo el voto latino. La popularidad de Trump también es otra cosa que tenemos que ver. En febrero de este año, la popularidad, por ejemplo, la aprobación de Trump cayó en 2 puntos. Ahora estamos hablando de que para ya noviembre ha caído 38 puntos. 38 puntos, hablamos de 36 puntos de diferencia. Y estas estadísticas son exactas. Así que es muy preocupante. Sí podríamos decir que son una especie en peligro de extinción, los republicanos que quieren elegirse a través del voto popular. De hecho, Higgins, en esa primera rueda de prensa, escuchábamos las declaraciones, dijo que va a intentar revertir el acuerdo 287G, por el cual las autoridades locales participan, colaboran directamente con los agentes de ICE. De hecho, el estado de la Florida es el estado con más acuerdos firmados de todo el país. ¿Qué tan factible es eso, Sasha? Bueno, lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Yo sí considero, como ustedes estaban hablando, que definitivamente ese pase de factura tiene que ver absolutamente por la parte migratoria, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que uno de los grandes bastiones que se había movilizado con el voto a favor republicano habían sido justamente los jóvenes republicanos y justamente los hispanos, ¿no? Y viendo todo lo que ha pasado, definitivamente es un pase de factura, por lo que además, cuando tienes el apoyo del presidente Trump, esto tiene que ser visto también como una especie de repente, si pudiésemos dibujarlo de alguna manera, una espada de doble filo. Tendremos que verlos en la práctica, Ale, porque no sé realmente, yo creo que estábamos hablando de una campaña que tenía relativamente dos, aunque si podemos hablar de nuestras coberturas diarias, el coronel
Emilio, lo hemos visto desarrollarse en varios puestos de la administración pública, probablemente con un poco más de desempeño que Aileen Higgins. Así que, bueno, estaría por verse, ¿no? Y además ella tiene una gran responsabilidad, no solamente ella por la ciudad que va a liderar, sino además por el cambio que estamos viendo en el electorado. Y una de las probablemente mayores vitrinas que va a tener va a ser la migratoria. ¿Y qué ocurrirá con la biblioteca presidencial? Y digo esto porque recientemente un juez federal sí que autorizó, digamos, la transacción o la transferencia del territorio. Y además le añado otra pregunta, Galo. ¿Cómo va a ser a partir de ahora la alcaldía del condado de Miami-Dade? Daniela Levin Cava, que se encontraba prácticamente sola dentro de un estado republicano, una ciudad republicana, y ha tenido bastantes rifirrafes con el gobernador. Sería bueno saber qué exactamente va a ser la nueva alcaldesa para poder, en cuestiones migratorias, ¿no? Recuerda que la alcaldía, si bien es cierto, no puede influir demasiado con las órdenes que llegan federales desde Washington, pero sí podría influir a tal manera que, por ejemplo, el jefe de policía no comparta información o que no colabore con agentes de ICE. Sería bueno ver qué es lo que sucede en ese sentido. No olvidemos también lo que ocurrió en Nueva York cuando ganó el candidato que se oponía a Donald Trump. Luego llegó a la Casa Blanca y abrazos y besos, pero al fin de cuentas vamos a ver cómo se comporta, porque una cosa es en campaña y otra cosa es cuando ya están sentados en la silla de la alcaldía. Hay también que considerar algo que es un tremendo golpe para el Partido Republicano, porque no quiero desmerecer la trayectoria de Higgins, pero sí es verdad que el candidato González era un muy buen candidato. Es un candidato que tiene una trayectoria increíble en cuestiones de inteligencia, en cuestiones, ha sido condecorado, ha estado en el ejército, ha colaborado aquí en muchísimas, ha sido comisionado, ha tenido cargos muy importantes, sabe de administración pública. Pero ¿qué sucede? Es republicano. Entonces estamos viendo que para los votantes ya no importa la trayectoria, importa el partido. Importa quién está apoyando a Donald Trump. Y entonces cualquier candidato demócrata que quizás no tenga una trayectoria enorme podría ganarle a cualquier candidato republicano que sí lo tenga. Y eso es algo muy interesante. No, totalmente de acuerdo, Galo, porque la verdad, si veías la experiencia, el background, el resumen de González, él ha estado al cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional, del Aeropuerto Internacional de Miami. Sí que es cierto que Higgins ha servido como comisionada y ha tenido ciertos cargos diplomáticos, pero si comparabas un resumen con el otro, la verdad que Emilio González, además de que él es de aquí, ¿no? O sea, cubano-americano. Me gustaría hablar del alcalde saliente, porque Francis Suárez deja un patrimonio, o sea, se va de la alcaldía con un patrimonio pues considerablemente mayor al que tenía al llegar al cargo. Y estaba mirando cuánto es lo que ha estado cobrando desde 2017. Ha estado cobrando unos $130,000 al año por ser alcalde. Sasha o Galo, ¿sabéis exactamente de cuánto es el patrimonio ahora? Y si eso, pues crea un poquito conflicto de intereses, se va a abrir investigación. ¿Qué hay al respecto? Porque siempre ha habido mucho rum rum con respecto a cuánto dinero tiene el alcalde de Miami, ¿no? Bueno, Ale y Galo, no sé exactamente de cuánto dinero estamos hablando, pero yo creo que lo que sí hemos podido observar es que ha sido un alcalde o fue un alcalde absolutamente controvertido. Hemos reportado en muchísimas oportunidades, bueno, digamos que algunos éxitos, pero también muchas controversias. Y parte de estas controversias tienen que ver con el dinero y con lo que probablemente sale de la alcaldía. También las controversias han tenido que ver incluso con la manera en que él decidió tratar a la prensa y hacer de alguna manera transparente o su gestión.
vimos en muchas oportunidades que se les quiso consultar de estos eventos controvertidos y las puertas de la alcaldía fueron cerradas para la prensa. Entonces creo que esto es un mensaje absolutamente importante. No sé si Galo tiene el dato, que a mí también me encantaría saberlo, pero bueno, algunas cosas que yo creo que podemos recordar y ustedes me ayudarán con esto porque no lo tengo tan a mano, pero fue muy controvertido por dar las llaves de la ciudad a figuras importantes como Messi y el mismo Donald Trump en eventos destacados, pero también esas controversias tienen que ver, por supuesto, con los contratos y con los dineros que de alguna manera pues se manejaron durante su estadía en la alcaldía. Bueno, mira, según reportes de prensa, antes de llegar a ser alcalde, los reportes del alcalde saliente prácticamente llegaban entre 70 y 80 mil dólares. Ahora se calculan en varios millones de dólares. Y sobre todo llama la atención el real estate que durante los últimos años ha logrado hacerse el alcalde saliente. Y esto es muy peculiar porque los números no dan. Vamos a ser honestos. El salario para ser alcalde no le da, pues, para que el alcalde saliente prácticamente logre una fortuna. Se supone que vive de su salario y se supone que cuando tú eres alcalde no puedes hacer contratos públicos, no puedes tener conflictos de interés. ¿Cómo es que se hace millonario? Precisamente cuando estaba sentado como alcalde. Eso es realmente, pues, llama la atención, debe ser investigado porque en realidad la trayectoria de Francis Suárez en cuestiones financieras deja muchas alertas activadas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regresar vamos a seguir hablando del estado de la Florida. Y es que el gobernador Ron DeSantis ha firmado una orden ejecutiva que designa a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, CAIR, como organizaciones terroristas a nivel estatal. No se vayan, enseguida regresamos con más. Son las 2:22 de la tarde, hora del este. Soy Alessandra Martín desde los estudios internacionales de NTN 24 en el sur de Florida. Y esto es Club de Prensa Miami. Vamos a seguir conversando con dos periodistas, los cuales yo admiro y respeto mucho acerca de la actualidad del estado. Y ahora es el momento de hablar de esa orden ejecutiva. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta semana una orden ejecutiva que lo que hace es designar a la Hermandad Musulmana y al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense, que es CAIR, como organizaciones terroristas a nivel estatal, instruyendo a las agencias de Florida a impedirles acceso, pues, a contratos, fondos y cualquier beneficio público. CAIR Florida ya ha respondido denunciando acusaciones infundadas y basadas en teorías conspirativas y anunció una demanda calificando la orden como un acto político ilegal dirigido a silenciar a grupos de derechos civiles. Veamos. Quiero decir, ya sabes, hicimos la designación tanto para la Hermandad Musulmana como para el CAIR. Esto es algo que llevaba mucho tiempo gestándose. Sé que el gobierno federal está trabajando ahora en una dirección similar. La legislatura está trabajando en leyes estatutarias que van a tener un impacto en esta área, así que creo que nuestra orden ejecutiva es una especie de comienzo. Nos ha molestado mucho descubrir que nuestro gobernador ha emitido una orden ejecutiva con afirmaciones infundadas, basadas en teorías conspirativas y acusaciones totalmente infundadas contra CAIR Florida. Como respuesta, no nos queda más remedio que enfrentarnos a él en los tribunales, para que nuestro sistema judicial, basado en la ley, los hechos y la verdad, determine dónde reside la justicia en este caso. Y de esta manera Florida se convierte en el segundo estado tras Texas en aplicar esta designación tan controvertida. Sasha Escalante, periodista del sur de Florida. ¿En qué evidencia concreta se basa el gobernador para designar a estas organizaciones como organizaciones terroristas? ¿Cuáles son las acusaciones? Yo creo que las evidencias las va a tener ahora que presentar de manera jurídica, porque es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Una batalla legal. Y la gran pregunta que me uno, digamos, que a la que todos nos hacíamos es si realmente un Estado
invade jurisdicción federal, sobre todo cuando tienen que ver cosas como política exterior, aun y cuando sabemos que Texas fue el primer estado en hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, solo el gobierno federal de alguna manera puede designar como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación es absolutamente exclusiva del Departamento de Estado de Estados Unidos y justamente es por tu pregunta, porque son ellos quienes pueden recabar pruebas hasta tener toda esa documentación y hacer la designación. Los estados no pueden crear de alguna manera como una lista paralela a la federal que podría afectar la política exterior. Ahora bien, un estado sí podría crear, ya que estoy hablando de lista interna de organizaciones como terroristas, como lo que está haciendo ahora DeSantis y lo que vimos en Texas, pero desde el punto de vista que no viole esta ley federal, es decir, no crear una categoría internacional, pero sí establecer consecuencias administrativas como lo que creo que es lo que va a pasar en esta oportunidad. Por ejemplo, prohibir contratos que ellos tengan, que tengan estas dos organizaciones con el gobierno estatal, impedir de algún tipo los accesos completos a los fondos, subvenciones, programas públicos que se tengan con estas dos organizaciones y bloquear absolutamente la participación en actividades educativas. Ahora bien, el límite o el punto de inflexión, si pudiésemos no sé si el Estado, o de hecho, el Estado no debería criminalizar algo que el gobierno federal aún no ha criminalizado y no ha metido en esa lista. Entonces, la batalla legal va a conversar, a comenzar el, el antecedente de Texas sea importante para que se le abra el paso ahora también en el sur de la Florida, en Florida, de hecho. Sí, no, de hecho, en Texas ya se está batallando judicialmente. Hay una cosa que me llamó la atención de las declaraciones de Ron DeSantis. Primero anunció esta orden ejecutiva a través de las redes sociales, sin embargo, al día siguiente hizo esa rueda de prensa y dice, yo sé que el gobierno federal está trabajando en cosas similares, en la misma dirección, Galo. Y por tanto, lo que estaba diciendo Sasha, ¿no? Que responde de competencia, esto es de competencia federal y no tanto estatal. Esto responde, por tanto, a una estrategia política más que a un riesgo real de seguridad, Galo. Todo depende. Mira, más allá de que Estados Unidos garantiza la libertad de culto, tenemos que analizar, ¿en realidad la hermandad musulmana promueve la paz, la hermandad? Bueno, eso es muy cuestionable. Yo tengo datos extremadamente preocupantes. Por ejemplo, mira, te voy a decir uno de los representantes de la hermandad musulmana aquí en los Estados Unidos, porque ellos se han distribuido para propagar el Islam en todo el mundo, pero uno de los representantes aquí se llama Nida Mohamed Sak. Él ahora disfruta de las playas de California, pero lo que muy pocos saben es de que él, cuando estaba en Egipto, fue acusado y castigado, sancionado por la pena de muerte, pero él logró escapar por haber matado a un oficial de policía. Pero también lo que nadie sabe es de que él fue reclutado por Abdullah Yugut Assad. Él es cofundador de Al Qaeda. Ojo, cofundador de Al Qaeda. Y también él hizo un llamado desde los Estados Unidos en octubre de 2017 para asesinar al presidente Donald Trump. Es decir, tenemos a la organización de la Hermandad Musulmana pues promulgando el asesinato del presidente constitucional de los Estados Unidos. Es decir, ¿vamos a permitir y a tolerar que este tipo de organizaciones tengan este mensaje tan tóxico? Y hay más pruebas de lo que están haciendo en realidad la Hermandad Musulmana. Por ejemplo, uno de sus mayores figuras que se llama Mohamed Aluni Akran, él prácticamente en un trabajo ideológico que hizo, describió lo siguiente, y les voy a leer textualmente, dijo, el trabajo en América es un tipo de gran yihad, donde consiste en eliminar y destruir a la civilización de Occidente, sabotear su miserable casa con sus manos.
Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. ¿Son estas frases porque provienen de una hermandad que busca la paz, la armonía? Yo no lo creo. Muy interesante todo lo que estabas diciendo. Galo, a mí me gustaría también preguntar, ¿no? ¿Cómo puede afectar pues esta orden ejecutiva que ahora se va a discutir en Cortes? Y de hecho ayer el gobernador aseguraba, me encanta que me estén demandando porque así vamos a ver como los balances, ¿no? de los statements del banco y ver pues las entradas y las salidas de dinero, en qué se lo han gastado, los fondos que puedan pedir de la administración pública. Pero ¿cómo puede afectar esto a las comunidades musulmanas, no solo de Florida, sino del resto del país? Y si esto pudiera abrir la puerta a que otros grupos pues supuestamente, ¿no?, de derechos civiles puedan ser perseguidos bajo, pues, argumentos de seguridad. Sasha. Yo creo que, de alguna manera, sobre todo escuchando lo que estaba diciendo Galo, que es absolutamente clave en este tema para analizarlo, responde también un poco a lo que hemos visto por parte de la administración Trump, lo que ha sido su actuación en general. Porque si hay algo que yo creo que sí no debemos demeritar, ha sido todos los casos que hemos visto de lobos solitarios, por llamarlo de esta manera, que son aquellos que han actuado solos, que pueden ser personajes como estos que estaba hablando Galo, que pueden estar, por supuesto, en Florida, camuflados bajo este tipo de organizaciones, y que definitivamente sabemos que desde la administración Trump, e incluso en algunos estados como el nuestro y en Texas, no va a haber clemencia en este sentido, porque sí hemos tenido que reportar muchísimos más casos que tienen que ver con una amenaza a la seguridad que en otros tiempos, y que lamentablemente, aunque no queramos de alguna manera poner nacionalidad, sí han tenido muchos que ver con este tipo de nacionalidades. La cosa aquí o el debate probablemente está en que esto va a tener que demostrarse en corte, porque como ustedes bien lo decía, está establecido en la Constitución. Sí va a tener un impacto. Hay muchas de las comunidades que reciben dinero, fondos federales, fondos estatales, de hecho, de programas en esta organización, pero yo creo que no es algo nuevo. Lo hemos visto también, sobre todo con DeSantis, que se ha pegado mucho a todo lo que es la política en este sentido y en materia migratoria que ha tenido el presidente Trump, y lo ha hecho. No debería en todo caso sorprendernos. El detalle es cómo se va a hacer este tipo de revisión y cómo podría actuar en el día a día, ¿no? Cómo se va a establecer, porque así como también vimos que había un poco de desorden en el tipo en las prácticas cuando establecieron todas estas leyes migratorias, de esta manera, ¿cómo lo van a hacer para que de repente no paguen justos por pecadores? Pero creo que este sería el riesgo que se corre. Es muy delicada, yo creo, la línea entre criminalizar a un colectivo, a que cada persona tenga su due process, ¿no?, el debido proceso, y si se demuestra toda la información que estaba diciendo Galo, pues claramente que enfrenten la justicia, pero que no todas las comunidades musulmanas ahora se vean afectadas por esta designación de organización terrorista, más allá de la jurisprudencia que pueda tener el gobierno de un estado o no. Ayer justamente fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, y cubanos en el exilio protagonizaron pues una jornada de protestas frente a embajadas y consulados del régimen en al menos una decena de países. Y la convocatoria fue impulsada por organizaciones como Cuba Decide, y lo que buscaba era exigir la liberación de los presos políticos y el fin de la represión en la isla. En Miami, la manifestación tuvo lugar a las 7 de la noche frente al icónico restaurante Versalles. Esto es una convocatoria del dolor de Cuba, y vamos a estar aquí y donde haya que estar hasta que acabemos con el atropello, el abuso y los crímenes en Cuba, hasta que Cuba goce de libertad y vuelva a ser, no lo que era antes, algo mucho mejor. En el aniversario 77 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cuba tuvo 3 delegados en la confección de esa Declaración Universal y sin embargo, y tuvo una contribución grande a ella, y sin embargo hoy se violan todos esos artículos, esos 30 artículos de esa declaración. Estamos hoy aquí diciéndole presente a los que están protestando dentro de Cuba, a los presos políticos, a las familias divididas, a las personas que no tienen medicamentos, que se están muriendo en los hospitales, en las calles. La ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025 evidenció la represión del régimen de Nicolás Maduro y su temor a reconocer una voz legítima y libre. Su silla vacía se convierte en un símbolo poderoso de resistencia y en una denuncia silenciosa contra el totalitarismo y la persecución política. Seguimos con más de Club de Prensa Miami, día 11 de diciembre. Yo creo que el 10 de diciembre quedará marcada no solo para la historia de Venezuela, sino para el mundo entero. Y en boca de una venezolana que admiro y quiero mucho, me dijo: hoy nos devolvieron la dignidad a todos los venezolanos. Y Sasha, como venezolana, ¿cómo viviste la jornada de ayer? Bueno, hemos dormido poco, la verdad, pero yo creo que la noticia del día es definitivamente la salida de María Corina Machado de Venezuela. Probablemente no llegó al momento que queríamos, ¿no?, para recibir ella misma el premio, pero estuvo, salió en ese balcón, recibió a los venezolanos que la estaban esperando allí en la madrugada, con un gran impacto emocional para los que estamos dentro, para los que estamos fuera. Hay un momento histórico y de alguna manera, si pudiésemos dibujarlo, Venezuela en este momento tiene un Nobel de la Paz en resistencia. Su salida, que además estuvo marcada como película, ¿no? Incluyó una peluca, un disfraz, una navegación por mar, luego un avión absolutamente en un viaje largo para definitivamente llegar a Oslo, y luego ver la escena de ella en el balcón con esa ovación entre aplausos, llantos, bandera. Tiene una carga emocional enorme para millones de venezolanos que hemos sentido de alguna manera que el mundo había olvidado la causa de Venezuela. Y sobre todo pasa en un contexto donde hemos tenido meses y semanas reportando lo que puede pasar desde el punto de vista militar, con una política exterior y absolutamente clara, por primera vez desde la Casa Blanca, que ha sido coherente en lo que pueda venir en los próximos minutos. Hace un rato teníamos la aparente confirmación de una llamada que se habría hecho entre Maduro y Rusia, en este caso Putin, para recibirlo, lo que podría ser una posible amnistía. Ya la llamada había sido predecida por varias reuniones del enviado especial de Nicolás Maduro con Lukashenko, lo que probablemente nos indica que estamos a horas de que aquello que queríamos que suceda, que no tenemos evidentemente el dibujo exacto, la fotografía de lo que va a pasar, a lo mejor antes de que cierre Año Nuevo, porque algunos de los analistas, los militares con los que hemos podido conversar, consideran que con ella fuera definitivamente puede intensificarse la respuesta militar y la parte de la seguridad. Tenerla a ella aquí podría de alguna manera llevar a que esas acciones que tiene ya identificadas el gobierno de Estados Unidos puedan llevarse de una manera mucho más rápida en esas zonas clave en Venezuela. Hoy justamente la pregunta era, bueno, ¿ahora qué va a pasar con María Corina Machado? ¿Se queda en Oslo? ¿Va a pasar las Navidades con su familia? ¿Tendrá un viaje diplomático a Washington? ¿Podrá regresar a Venezuela? Siguen las especulaciones
esa odisea para poder llegar a Oslo, no llegó a la ceremonia, pero lo cual te dice pues la represión que hay en Venezuela, esa llamada que aparentemente Maduro le estaría diciendo a Trump que está listo para irse de Venezuela, pero que necesita amnistía absoluta, todo esto según el líder de bielorruso. Galo, ¿cómo viviste tú la jornada de ayer? Pero sobre todo, ¿qué puede pasar con María Corina Machado ahora? Ella ha repetido en reiteradas ocasiones que ella va a regresar a Venezuela, pero también lo escuchamos de Edmundo González y pues nunca regresó, ¿no? Obviamente salvaguardando las distancias que son demasiadas, ¿no? Las diferencias me refiero. ¿Qué opinas, Galo? Lo primero es de que yo no soy venezolano, pero no tienes idea, me sentí como uno de ellos el día de ayer. Me emocioné casi hasta las lágrimas de ver a esta mujer tan valiente salir por ese balcón y siendo aclamada no solamente por venezolanos, sino por seres humanos que simplemente ansían la libertad. Es una mujer tan valerosa que le ha dado una esperanza al mundo, porque este mensaje no se centra solamente en Occidente. Hay muchas dictaduras horrorosas también en el resto del mundo, pero también a mí me reveló algo. Hay una doble moral de algunos de los invitados que acudieron a este lugar y les voy a decir uno de ellos. Por ejemplo, el presidente Daniel Noboa de Ecuador tiene la valentía de presentarse a esta entrega del Premio Nobel para apoyar puertas afuera a María Corina Machado, cuando puertas adentro el presidente de Ecuador gobierna con los correístas más chavistas, más castristas y más nefastos que puede haber. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirá María Corina Machado si ella se entera que algunos colegas que puertas afuera pretenden pues estar en contra de la dictadura de Maduro, puertas adentro gobiernan con ellos? Es algo impresionante, ¿no? Entonces yo creo que estas son cosas que la gente debe estar consciente, ¿no? O estamos con quienes añoramos la libertad o estamos con quienes secuestraron a Venezuela. O sea, no hay más, no hay medias tintas en esto, ¿no? Y yo creo que esto, el mejor final es que María Corina regrese con Edmundo González a una Venezuela libre, pero ya, porque el tiempo está corriendo y aquí es o gana Trump o pierde Trump, porque no puede quedarse aquí a medias. Aquí la situación tiene que solucionarse a la brevedad posible, porque la situación ya, imagínense, hay un despliegue tan grande en el Caribe que no puede quedarse solamente así. Así que yo creo que ojalá esto tenga un desenlace. Yo creo que debe tener antes de fin de año. Si pasa enero, la situación se pondría muy, muy particular en contra de Estados Unidos. Todo más dura 25 segundos nada más. De hecho, para las elecciones de medio término, algunos republicanos han reconocido que la acción tiene que ser antes de las elecciones para que no sean castigados en las urnas. Justamente en el día de ayer pudimos conversar con Omar González, que permaneció más de 400 días refugiado, asediado en la Embajada de Argentina en Caracas, y aunque pues hoy es un hombre libre, vive desterrado en el sur de Florida. Y González agradeció el apoyo de Estados Unidos bajo la administración Trump y aseguró que su labor ahora desde el exilio es preparar una transición democrática y las primeras 100 horas, dijo, van a garantizar alimentación y servicios básicos al pueblo venezolano ante esa grave crisis humanitaria que sufren los venezolanos por culpa del régimen de Nicolás Maduro. Además habló de convocar elecciones. Vamos a escucharlo. Esas primeras 100 horas es garantizarle al pueblo venezolano la alimentación, por ejemplo, porque hay una crisis humanitaria catastrófica en este momento en Venezuela. Hay la garantía de mejorar los servicios de electricidad, de agua, de hospitales. Es decir, tenemos años preparándonos para este momento. Y desde luego, los primeros 100 días fue una etapa de transición para luego hacer lo que es lo normal en cualquier democracia, una elección libre y transparente para reconstituir las instituciones en Venezuela legales.
Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Hace escasos minutos ha terminado esa rueda de prensa en la Casa Blanca por la secretaria de Comunicación Karoline Leavitt, que se ha referido a la incautación en el día de ayer de un petrolero venezolano en las costas del Caribe. Eso fue en el día de ayer, justamente cuando María Corina Machado pues recibía ese Premio Nobel de la Paz. Como siempre, les invito a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24 y, como siempre, agradezco la colaboración, la disposición de mis compañeros y mis amigos, los cuales admiro y respeto. Galo Arellano, muchísimas gracias por tu tiempo hoy aquí en Club de Prensa. Gracias por todo. Y también a Sasha Escalante, periodista orgullosamente venezolana del sur de Florida. Gracias, Sasha. Gracias a ti, Ale. Un gran abrazo para ambos. Y esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer acompañarles desde los estudios internacionales de NTN 24 en Miami. Soy Alessandra Martín y les deseo una feliz tarde.